Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos regales, este tiempo que tú separas para este deseo de nuestro corazón, para que nosotros juntas, por medio de un avance tecnológico, podamos estar con un mismo sentir, con el deseo de conocerte, con el deseo de contestar las preguntas que compartimos con toda la humanidad. Señor, dependemos de tu gracia y dependemos de tu amor. Dependemos de tu generosidad hacia con nosotros en tu autorrevelación. Señor, vemos aquí para oír las respuestas que tú tengas para nosotros. Y permite, Señor, por tu misericordia y tu gracia, que nosotros tengamos mentes abiertas, corazones abiertos, protegidos por tu Santo Espíritu para la gloria de tu santo nombre. Por favor, ten con nosotros ese sentir, Señor, porque nosotros deseamos reunirnos con el fin de conocerte, con el fin de conocernos a través de tu perspectiva y no de la nuestra. Señor, ayúdanos en este largo camino que solo tú nos puedes guiar para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mira, Jancita, yo quería darte las gracias ante todo por la oportunidad de compartir con ustedes. Es un ¿cómo se llama? Como se imaginan, un gozo para nosotros pensar que Dios vaya a poder utilizar este material que nos dio a nosotros aquí hace ya unos cuantos años. Y bueno, obviamente nuestra idea sería poder colaborar con cualquier cosa que ustedes necesiten por allá. Pero entonces, yo lo que quería era hacer como una pequeña introducción a este asunto, ya que el estudio es largo y tendido. Estamos anhelando hacer la cosa más importante que el ser humano podría hacer, que es estudiar las Santas Escrituras. Entonces, me parece que cómo empezamos y el ritmo que tomemos desde el principio es sumamente importante. Entonces, yo lo que quería era empezar con unas cuantas preguntas, con unas preguntas que podemos esperar que Dios vaya contestando a través del estudio 365 días con Jesús. Creo que si no nos enfocamos en un punto principal, se puede volver algo difícil de seguir. Pero quiero animarlas diciéndoles que muchas, las que tomamos el 365, teníamos muy poco conocimiento de la Biblia, pero Dios en su misericordia es el que va dando el deseo y el entendimiento. No se vayan a desanimar porque se vaya a ver como un tema tan grande o que se vaya a ver como un proyecto tan grande, porque saben que les digo honestamente, es un proyecto bien grande, pero el Señor quiere eso para su pueblo. Dios quiere revelarse a su pueblo. Entonces tenemos a Dios a nuestro favor, y si Dios está a nuestro favor, ¿quién va a poner contra nosotros? Entonces, si tienen una persona comprometida como James, que está abriendo su casa, que está dispuesta a poner de su parte, a organizarles el estudio, yo les animo que ustedes pongan de su parte, que hagan su lectura, que no se desanimen si no entienden todo. Nadie entiende todo, nadie entiende todo. Dios es el que nos tiene que abrir el corazón y la mente, y si dependemos de Él, Él nos va a hacer entender lo que a Él le parece adecuado a esta etapa de nuestra vida. Así que les animo a que pongan todo de su parte en este compromiso. Y quiero que nos pongamos a pensar en las preguntas comunes que toda la humanidad se puede hacer y se hace durante eras y eras, siglos y siglos. Y yo creo que podemos concluir, ayer hablando con mi esposo, de que las tres preguntas más comunes que la humanidad se hace en distintos países, en distintas eras, en distintas, inclusive aún buscan en diferentes religiones. Yo creo que las tres preguntas más comunes que nos hacemos como humanos es:
¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? No necesariamente la identidad que nos da la cultura, la identidad que recibimos por la era en la cual vivimos, ni siquiera la identidad de tus padres te han provisto, sino quiénes somos en realidad, ¿verdad? La próxima pregunta es, ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito? Nosotros muy a la ley siempre decimos que quisiéramos encontrar la razón por la cual fuimos creados, que yo quisiera hacer o trabajar en la función para la cual yo fui creado. Y a veces vemos que hay personas que parecen encontrar su gran propósito, su gran motivo, y esas son las personas que aparentemente están más satisfechas, ¿no? Pero la mayoría del ser humano no logra conocer cuál es su verdadero propósito, el cual sin la verdadera identidad nunca podemos lograr entender. Y creo que la otra pregunta que quisiéramos contestar todos es también ¿cuál es nuestro destino final? Es obvio que toda la humanidad termina en la muerte, por más religioso, por más millonario, por más feliz o por más desdichado, todos terminamos con el mismo final que es la muerte. Y yo diría que la mayoría de la humanidad daría su todo por hallar estas respuestas. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Verdad? Son preguntas comunes las cuales yo creo que todo el mundo quisiera poder contestar. ¿No es cierto? Entonces, mi idea es la siguiente. Si nosotros reconocemos, la mayoría yo creo que están presentes ahí, podríamos concordar que para encontrar las respuestas de esas preguntas, la única cosa que podríamos hacer realmente sería ir al recurso que promete contestar esas preguntas. Ahora, yo creo que muchas de nosotras, obviamente estoy hablando de la Biblia, muchas de nosotras no vemos la Biblia como el único recurso que pueda honestamente contestar estas preguntas. Pero si nosotros aceptamos que somos creación de un creador, pues entonces debemos reconocer que el único que sabe quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad como raza y como individuales, y cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino final, tiene que ser el creador. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Entonces, sería lo más práctico irnos al documento más puro y poder oír de ahí, estudiando la Biblia, para contestar estas mismas preguntas. Lo más bonito es que en el fondo, como la palabra dice que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, entonces al estudiar a Dios es cuando vamos descubriendo quiénes somos en realidad. Y a medida que vayamos estudiando la historia de Dios que está registrada en la Biblia, que es la autorrevelación de Dios, vamos a poder contestar cada una de esas preguntas. Pero escúchenme, primero vamos a tener que ver como el plan amplio de la humanidad completa. Nosotros muchas veces queremos saltarnos todo ese proceso, quisiéramos llegar a quiénes somos nosotros en particular, porque podemos pensar que no tenemos el tiempo de estar estudiando, digamos, toda la humanidad,
quisiéramos estudiar para qué fue creada Gaby, cuál es la identidad de Gaby, hablando yo de mí misma. Quisiera saber para qué fui creada, cuánto tiempo Dios me va a dar en la tierra, cuál es mi destino final. ¿Ok? Digo, lo que pasa es que Dios va a requerir que veamos en una pantalla gigante, que veamos su propósito para la humanidad completa, y que luego poquito a poco vayamos como canalizando cuál es nuestro propósito persona a persona. Ahora, ¿qué va a requerir esto? Va a requerir paciencia, va a requerir que nosotros nos salgamos del trono y que estudiemos la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es. Nosotros tenemos que someternos a que Dios nos diga a nosotros cuál es la historia, cuál fue su propósito, quién es Él, quiénes somos nosotros, qué pasó desde el jardín de Edén, cómo Él creó la tierra, para qué la creó, para qué hizo al ser humano, cuál es el propósito detrás de crearlos. ¿Hubo alguna interrupción? ¿Hay alguna esperanza de regresar todo a su plan original? Y si es así, ¿cuál es el plan de redención? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Dónde entramos nosotros en este libreto? ¿Entramos en el libreto? ¿Están nuestros nombres escritos en este libreto? ¿Hay algo que deberíamos estar haciendo en este momento? ¿Tiene Dios un propósito para habernos hecho vivir durante esta era? ¿Estamos capacitadas para esta función? ¿Hay alguna garantía de que llegaremos hasta el final? Todas estas son preguntas que todas nos hacemos. Pero pocas personas están dispuestas a sentarse como audiencia, a dejar que Dios sea el que hable y a someternos a su diseño divino y a obedecerlo, nos parezca o no. Va a ser difícil dejar de lado todas las suposiciones, todas las ideas que nosotros tenemos de quién es Dios. Nosotros venimos con unas ideas muy marcadas de quién es Dios. También es así, cada que vemos algo que en la Biblia nos sorprende, respondemos, mi Dios nunca haría esto. Mi Dios nunca pediría eso. Y les llama la atención, porque yo estudio la Biblia y enseño la Biblia, y es algo muy común de nosotros. Tener un Dios creado a nuestra imagen, a la imagen de nuestra cultura, a la imagen de nuestras necesidades, un poquito liberal. De acuerdo al 2015, nosotros pensamos, la Biblia es anticuada, Dios no sabe lo que está pasando en el 2015, Él no puede haber dicho esto considerando lo difícil que están los tiempos, lo difícil que está el país, lo liberal y lo inmoral que está la cultura. Pero entonces ahí viene el reto. Si nosotras vamos a rendirnos y vamos a realmente buscar que Dios nos diga a nosotros y nos conteste las preguntas que en el fondo todas nos hacemos. Y yo les digo que si ustedes se rinden realmente, y vienen al estudio en esta postura, voy a mover mis manos despacito.
con las manos para arriba, rendidas, pidiéndole a Dios que Él nos diga a nosotros quién es Él, y que nosotras en esa declaración que Dios va a hacer tan claramente por su palabra, aceptemos la definición del creador en cuanto a quiénes somos, para qué fuimos creadas y a dónde es que vamos. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, Janesita, no sé si me das el tiempo y el permiso para abrir las escrituras y poder como planificar un poquito y darles el avance necesario para que empiecen con la clase de 3.5, de 3.5, ¿sí? Sí, sí. Ok. Perfecto. Me gustaría Entonces, que les expliques un poco del material. Yo no les he explicado nada del libro, nada de las perfecto. tareas, todo eso. Tú encierra el... Perfecto. Sí. Yo lo hago, ¿sí? Sí, Yo sí. lo hago. Miren, chicas, el estudio 365 días con Jesús es un estudio de la Biblia entera, pero es un estudio panorámico. O sea, quiere decir que ustedes van a ir leyendo toda la Biblia, ¿no? Jane les va a dar a ustedes su tarea semanal. Yo les pido que hagan un compromiso diario, de aunque sea 15 minutos a media hora, y lean pedacitos por pedacitos, utilicen la tarea que ella les va a dar para simplemente mantener el enfoque. Las tareas no son tareas difíciles, son tareas que te ayudan a sentirte acompañada por el camino, ¿ya? Entonces, utiliza esa tarea para que te acompañe, ¿ya? Y luego, lo que ustedes yo creo se van a reunir semana por semana y van a ver un video. ¿Qué trata el video? El video es un estudio que yo hice, yo iba haciendo semana a semana, mientras todos íbamos leyendo, yo iba captando lo que serían puntos claves que nos ayudan a mantenernos claras en el tema principal de la Biblia, ¿ok? El tema principal de la Biblia es la creación de la tierra por Dios, a la creación de la humanidad, ¿ok? Luego la caída en el jardín de Edén, e inmediatamente la promesa iniciada por Dios de redimir, quiere decir salvar a costo, salvar pagando un precio, ¿ya? No solamente que yo te salvo, digamos, que te estás ahogando en el y te salvo, no, es que tú tienes una deuda, digamos, si estás en las cortes y tú tienes una deuda, yo pago tu deuda y te saco. Ese es el tipo de redención, eso se llama redención, ¿verdad? Entonces, a raíz de que Dios promete la redención de la humanidad, el resto de la Biblia es toda una historia de cómo ese plan se va desarrollando por un tiempo de 6.000 años. Hoy por hoy, de acuerdo a la Biblia, estamos en el año 6.000, más o menos, de lo que es la creación de la humanidad, ¿ok? Entonces, si ustedes ponen de su parte, haciendo lo que Janesita les va a pedir que hagan, de repente se van a sentir un poquito perdidas en toda la lectura, porque la Biblia tiene muchos distintos tipos de literatura. Hay literatura narrativa, como lo es Génesis, como lo es Éxodo, como lo son los evangelios, son narrativas, son como historias. Eso va a ser más fácil seguirlo. Luego van a llegar a documentos legales, como es Levítico, como es Deuteronomio. Pero todo tiene su
propósito, y si ustedes se proponen leerlo y juntas cruzar esas barreras, yo les aseguro que van a poder ver el rompecabezas completo de la historia de Dios, digamos como la película de Dios narrada en el escenario de la tierra. ¿Sí me comprenden? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy día es abrir las escrituras con ustedes para contestar dos de las preguntas que hicimos, que era, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y para qué fuimos creados? Y las voy a dejar donde todo se interrumpió, que fue en el jardín del Edén. Entonces, si estuviéramos viendo una película, vamos a ver los primeros 5 minutos. Que todo estaba lindo, que abre la película super regio, y de repente entra un ladrón y vemos el crimen de la película. El crimen es más, si nos ponemos a ver, nos vamos a dar cuenta que en el jardín de Edén ocurre el primer asesinato. Y les voy a mostrar cómo, ¿ya? Porque eso es lo que va a desenvolver el resto de la película, ¿ok? Entonces, si me pueden por favor dar el encuentro en sus Biblias, préstense algunas si quieren o compartan, no hay ningún problema, y nos vamos al principio de la película. Vamos a abrir el libreto y vamos a ver qué es lo que sucede desde el principio. En Génesis capítulo 1. Ustedes me avisan. ¿Todos tienen Biblia? Es una versión, no es Reina Valera, pero igual, ¿no? Sencilla. ¿Puede ser cualquier versión o tiene que ser la que vamos a usar? No, amor, puede ser cualquier versión. ¿Quién todas tienen? Tú escuchas. ¿Génesis qué? Capítulo 1. Génesis capítulo 1, ¿no? Sí. Ustedes me avisan. Ya estamos, ¿no? No hay ningún apuro. Ya está. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, quiero que vean que cuando el Génesis, la palabra Génesis es el principio, ¿ya? Entonces, fíjense que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, con ese mismo versículo podemos aceptar que Dios es el autor de la tierra y de los cielos. Por ende, Él nos va a decir a nosotros qué es lo que está sucediendo. Si tú te fijas en el capítulo 1, que más tarde lo van a leer en su tarea, ¿ya? Te vas a dar cuenta que Dios creó la tierra en 6 días. Él lo que hizo fue que Él la fue como preparando y habitándola para poner a la humanidad sobre la tierra, porque Él se creó la tierra para crear unos seres con los que Él iba a convivir, ¿ok? Entonces, Él, si tú te das cuenta, Él va separando las aguas, proveyendo que va a haber tierra, porque Él está planificando todo para ser nuestro perfecto como hábitat, nuestro perfecto lugar de vivencia, ¿ok? Pero entonces, en el último día, que es el día número 6, que lo vemos que empieza en el versículo 26, ¿ok? ¿Quiere alguien leerme del versículo 26 al 28 para nosotros escuchar cómo Dios, qué fue lo que Dios creó en el día número 6? ¿Quién?
voluntaria. Ya. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínanla, sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Ok. Parece mentira, chica, pero en esos versículos tenemos quiénes somos y para qué fuimos creados. Ahora, va a haber un crimen en el camino, entonces lamentablemente va a haber como una interrupción de quiénes somos y para qué fuimos creados. Pero fíjense que en esos dos versículos, miren quiénes somos. Somos seres creados a la imagen de Dios, ¿ok? Nuestra identidad la encontramos estudiando al Creador, para que nosotros entendamos cómo hemos sido creados, por qué somos emocionales, por qué somos seres morales. Nosotros somos seres morales, que nosotros sabemos el bien del mal, tenemos razonamiento, somos seres emocionales, porque somos seres, ¿saben qué? Relacionales, porque Dios, cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, y vemos que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, esa es una presentación del Dios Trino, de la Trinidad. Ahí tú ves que Dios es un Dios, pero son tres personas. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios es un ser relacional, por eso es que nosotros somos emocionales y somos relacionales. Hemos sido creados para vivir en relación con Él y en relación unos con nosotros. No hemos sido creados para ser independientes, hemos sido creados para ser interdependientes, pero totalmente dependientes de Dios para nuestra existencia. Entonces, si nosotros estudiamos quién es Dios, vamos a poder contestar quiénes somos nosotros. Ahora, nosotros solamente somos la imagen, hemos sido la imagen. Nosotros nunca vamos a ser, digamos, la sustancia, ¿no es cierto? Porque Dios es Dios por separado, Él es santo. Él nos creó a nosotros para nosotros ser un reflejo, como digamos la luna es un reflejo del sol, ¿verdad? La luna no tiene luz solita, ¿ok? La luna es un reflejo del sol. La luna no sería nada sin el sol. Nosotros solo somos un reflejo. Por ende, cuando estudiamos quién es Dios en su naturaleza, hay cosas que nosotros reflejamos, mas nunca seremos. Por ejemplo, Dios es creador. Nosotros como reflejo podemos ser creativos, pero nunca creadores. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios en el momento que creara otro Dios. Aparte que si Dios creara a un Dios, no podría ser Dios, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros tengamos una postura humilde y que entendamos que aunque nosotros nos parecemos a Dios, nunca Dios nos va a ceder, por ejemplo, su soberanía. Que quiere decir que Él está en total control. Él nunca nos va a ceder su omnisciencia, que quiere decir que Él lo sabe todo. Mas sin embargo, nosotros podemos saber mucho, mas nunca podremos saber todo. Eso Él se lo reserva para Él mismo, porque Él es el creador, ¿ok? Pero fíjense, qué cosa más linda, que Dios nos dé una autorrevelación en la cual nosotros, al aprender de Él y al adorarlo a Él, por ende terminamos contestando la pregunta que toda la humanidad se hace, que es: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra
La identidad, ¿ok? Bueno, no solo está la pregunta, no solo está la respuesta a esa, pero también está la respuesta a la segunda pregunta, que es ¿para qué fuimos creados? Fíjense, dice aquí que nosotros fuimos creados para administrar, dice como para tener dominio, pero es para nosotros ser los responsables por las otras cosas que viven en la tierra, como los animales, como las plantas, como la atmósfera, todo lo que está en la tierra. Dios lo dejó a nuestro cuidado. ¿Por qué? Porque en esta manera también estamos hechas a su imagen, porque Él es el que reina todo, Él es el que cuida por amor de todo, y nosotros fuimos creados para hacer eso también, para que sobre la tierra nosotros estuviéramos actuando como los agentes responsables del cuidado de todo lo que Dios puso en la tierra, ¿verdad? Pero es que esta función requiere que nosotros estemos conectados al jefe, porque el jefe, que es Dios, nunca nos dio esta labor viva como vean ya como ustedes hacen, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar su gloria en la tierra, y que fuimos creados para más o menos hacer lo que Él hace en todo el universo, que es gobernar esta tierra, este planeta, el cual Dios le dio al ser humano como su responsabilidad. ¿Entendemos? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Interesante, ¿verdad? Interesante que en 2 versículos podamos ver las respuestas que la gente tanto quiere saber, ¿verdad? Claro. Ok. Entonces, quiero que alguien por favor me lea del versículo 29 al 31. 29 al 31. ¿Tú, Susanita? Aquí está. ¿Cómo ves más? Ah, ya. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde de esta para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Ya. Ok, escuchen, lo que ya más o menos se los había adelantado. Dios pobló la tierra con toda provisión para nuestra necesidad. Los árboles iban a darnos comida, ¿ya? Pero fíjense que que el árbol no solamente iba a dar la comida, sino que el árbol, la fruta o el fruto, iba a tener semilla. Entonces la semilla era lo que le iba a mantener el negocio rodando, ¿verdad? Entonces Dios no nos dio nomás la comida del día, sino el cómo multiplicar la comida para seguir en existencia. Fíjense que no solamente nos dio la fruta a nosotros y todos los árboles, ¿verdad?, que se reproducirían. Miren qué lindo. Y ese iba a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo era reproducir lo que Él gratuitamente nos había dado, ¿ok? Pero fíjense que los animales a los cuales nosotros tendríamos que estar cuidando, como Javi y yo, Acá hay varias fanáticas de animales. Ella es fanática de gatos y perros. Porque ahí no dice nos dio para comer a los yo tengo 3 gatos, 5 perros, 2 loros. Bueno, Justo Regina dice que ahí no dice que los animales los dio para comerlos, sino, no dijo. No, las plantas a los animales. Ah, las plantas a los A los animales. animales, pero no nos dio a los animales Sí. para comerlos. Pero no nos dio los animales para comerlos, dice. pero, dile a Regina
que a raíz de la caída, Ah, por supuesto. y esto simplemente es la paciencia que tenemos que poner para entender por qué más adelante, después de la caída y después del diluvio, las cosas cambian. Claro, pero ¿Ya? la esencia Entonces dile a ella que con el dolor de mi corazón voy a tener que compartirle más adelante que lamentablemente las cosas cambiaron. ¿Sí? Ok, Un stop. Voy a cambiar de disquito para que no se pierda el resto. Un stop. ya. voy a conversar con ella, ¿ya? Vamos entonces con la lectura. Si alguien me podría leer del versículo 29 al 31. Eso es lo que ha leído esto. Eso ya lo leyó. Ah, ya lo leímos, perdón. Ya lo leímos. Ok, entonces quiero resaltarles algunos puntitos, así como lo hice del versículo 26 al 28, porque aquí están cosas importantísimas, chicas. Ustedes saben que ir al cine y perderse los primeros 5 minutos de la película es estar afiliando al velado todo el resto de la película. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Quién mató? ¿Qué? ¿Ok? O sea que es importante lo que estamos viendo ahorita. Yo le voy a pedir que orejas bien puestas y que lo lean ustedes también, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos lo amplio de las semillas que se va a reproducir. Dios proveyó todo eso, inclusive para los animalitos. Dios también dio la comida, porque Dios no los iba a cargar. Mira, Dios es impresionante. Dios no te carga con lo que Él te pide. Si Él te pide algo, Él te da para que tú cuides de ellos, ¿no? Entonces, quiero que entendamos que esto concluyó el sexto día, ¿ya? El sexto día. Entonces, déjenme ver una cosita más. Ok, ahora quiero que me acompañen al capítulo 2, versículo 4. Y quiero que leamos algunas cosas que son también sumamente importantes. ¿Ok? Empezando del versículo 4, vamos a darnos cuenta de que Dios va a explicar un poquito cómo creó al hombre y a la mujer. ¿Quién me acompaña? ¿Quién lo puede leer? Acá Jenny. 2:4, ¿no? De 2 al 4. La creación del hombre, ¿no? Sí. 2:4. La creación del hombre. Más alto. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra en vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ya terminó. Sí, ahora, fíjate, siguen leyendo el versículo 7, del 7 hasta el 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta el 9. Al 9. Pero tengo tiempo. Fue el hombre un ser viviente. Ya. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya. Ok, paremos para resaltar un par de puntos bien importantes. ¿Sí? Paramos para resaltar un par de puntos importantes. Ok, miren, entendamos de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Él hizo barro, como barro, y formó al hombre. Y prestemos atención de que el hombre no era un ser viviente hasta que Dios sopló aliento de vida por su nariz. ¿Ya? Esto es bien importante, porque cuando más adelante conozcamos lo que es la muerte, vamos a entender que el ser humano va a quedar en necesidad de que Dios vuelva a soplar aliento de vida a un hombre de barro, ¿ya?
Importante, importante. Entonces, el hombre fue hecho de barro, era como si fuera un cuerpo vacío, hasta que Dios sopla aliento de vida, el aliento de vida del Espíritu Santo, sopla su vida a un ser humano, el hombre se vuelve un ser viviente. Ahora, ojo, Dios coloca al hombre en la tierra que no está labrada, no está producida, lo pone en un lugar perfecto que sí está producido, que se llama el Edén, el jardín del Edén que está al oriente, dice ahí. Entonces, Dios le provee los árboles, todo lo que él va a necesitar. Dice que todo lo que el árbol que era delicioso a la vista, que era necesario para su sustento, ¿ya? Pero vemos aquí que él introduce dos árboles específicamente por nombre, ¿ok? Uno es el árbol de la vida. Ojo, si el ser humano hubiese continuado comiendo del árbol de la vida que representa a Jesucristo, ellos hubiesen mantenido vivos. Pero junto al árbol de la vida hay otro árbol que nosotros por tradición pensamos que es un árbol de manzanas, ¿verdad? Porque siempre hemos pensado que Eva se comió una manzana. Bueno, Eva no se comió una manzana, Eva se comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok, chicas? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que tenemos que dejar que la Biblia nos corrija a nosotros? Y tal vez así nos podemos reír de pensar que era así, nos podemos molestar, nos podemos lo que tú quieras, pero nos tenemos que corregir. Entonces, están esos dos árboles para la provisión, ¿no es cierto? Ok, ¿quién puede leer un poquito más? No miran el versículo 10, porque ahí hay como una explicación de los ríos. Vamos al versículo 15. ¿Quién me acompaña del 15 al 17? Del mismo capítulo, ¿no? Sí. Del 2. Sí, Del 15. sí, el 2. No, sigue tú. Esta creo que es Tú. otra versión. Ahí está va a leer ¿cómo Ahí, se Susana. llama? 15 17, ¿no? Sí. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ya. ¿Ya? Ok, chicas, acá hay cosas súper claras, ¿ok? Miren, aquí recalca de que Dios, el propósito del hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. O sea que el propósito de Dios desde el principio fue el trabajo, ¿ok? La responsabilidad. Para que lo labrara. Sí, pero esto iba a ser todo para lo que eran creados, o sea que no iba a ser un fastidio para ellos. Ellos fueron creados para eso, ¿ya? Entonces, para que lo labrara, y para que lo protegiera, para que lo guardara, ¿ok? Entonces, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí va la primera presentación de la ley. Hay gente que no piensa que la ley fue introducida hasta la ley de Moisés, digamos hasta los 10 mandamientos. Vamos a ver más adelante que los 10 mandamientos fue como recalcando lo que ellos tenían escritos en su corazón. Pero aquí vemos la ley. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios pone una prohibición, quiere decir que Dios está poniendo sus límites, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen esa palabra muy bien. Dios está diciendo, esta es mi tierra, yo los estoy poniendo, ustedes los he creado con un propósito, pero yo les voy a poner un límite, porque yo soy Dios, ustedes son los humanos y eso no se puede confundir. Y vamos a ver por qué, de dónde Dios saca la idea de que otro ser lo voy a tratar de usurpar. Así se dice, tratar de destronar. ¿No es cierto? Que ya vamos a ver, porque ahorita se parece este ser. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la provisión? La prohibición, ¿va?
es que el ser humano no puede comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? ¿Ok, chicas? Ok, ¿cuál es la consecuencia si el hombre transgrede o pasa este límite? A ver, Moriría. ciertamente morirás, ¿ya? La persona que dice moriría. Ok, entonces, chicas, si vemos que Dios desde el principio de la humanidad da esta pauta, Él nos dice ciertamente te va a ir mal, ciertamente vas a tener días negativos o no. No, Dios es bien claro. Dios dice, si tú comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Aquí quiere decir que Dios está presentando el concepto de la muerte, pero no le está diciendo al ser humano que el ser humano tiene que morir. Solamente le está diciendo que si tú crees que tú no necesitas mi dirección, que tú no necesitas mi autoridad, vas a probar de la muerte. ¿Ok? Ahora, quiero que entendamos que la muerte, ¿ok?, es lo opuesto a la vida. Lo opuesto a la vida. ¿Ok? Entonces, en la Biblia nos presenta dos tipos de muerte. ¿Ok? Como nosotros somos un espíritu que vive en una carne, ¿ok?, hay dos tipos de muerte. La primera muerte es la separación entre el dador de la vida o el autor de la vida o el sustentador de la vida y el ser humano, ¿no es cierto?, el espíritu. Esa es la muerte espiritual. Ahora, como nosotros vivimos en un cuerpo, les estaba diciendo, finalmente, aunque el espíritu esté muerto, el cuerpo todavía puede caminar, ¿ya?, hasta que llega a su final, que lo conocemos como la muerte física, ¿ya? Entonces, esto es importante entender, porque estamos al principio de la película y necesitamos entender que una persona puede morir en el espíritu y estar todavía caminando en la carne, ¿ok? Entonces, como un cascarón sin algo adentro, ¿ya? Sin el espíritu adentro. Entonces, ¿quién me puede leer del 18 hasta el 21? 18 a 21. Caticita vale. Después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero Adán no se halló una ayuda a su medida. Pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 25. Ya. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Ok, chicas, vamos a aclarar esto hasta el final del capítulo 2, porque se puede decir que aquí están los 5 minutos antes del crimen, ¿ok? Entonces, fíjense lo que pasó. Dios creó como Adán tenía por propósito no solamente cuidar la tierra, sino él tenía como propósito poblar la tierra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, multiplíquense y pueblen la tierra? ¿Ok? Dios quería que el jardín del Edén
se fuera extendiendo hasta que toda la tierra luciera como el jardín del Edén. O sea, de esta manera, el reino de Dios, que estaba en manos de los seres humanos, se iba a extender por toda la tierra para que se creara lo que Dios quiso, ¿vale? Como Él hizo. ¿Ok? Entonces, Dios sabe que Adán necesita una compañera para poder lograr ese propósito, porque Dios ha diseñado que de dos seres humanos salga otro ser humano. ¿Se acuerdan que Dios, para la multiplicación de los árboles, Dios puso una semilla en el fruto? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, ¿Ok? Para que la humanidad se produzca va a ser lo mismo. Va a haber una semilla en el hombre y luego esa semilla se va a tener que plantar en el vientre de una mujer para que se multiplique el ser humano. ¿Verdad? Sí, Teniendo la sí, imagen, claro. ¿Ok? Sí. Sí, estaba comiendo. Ok, entonces chicas, Espérate. miren, Ahí está, ahí sigue. Dios pone a Adán a dormir, saca de la costilla de Adán, saca una costilla y del hombre él crea a la mujer. Y la mujer es creada específicamente para ayudar al hombre en el gran propósito de poblar la tierra y de subyugar la tierra y llenarla de seres humanos que están hechos a la imagen de Dios, cuidando y guardando de la tierra, ¿verdad? Entonces, los hombres han recibido el llamado de lo que tienen que hacer, y Dios en su generosidad le ha puesto a su pareja para que puedan llevar a cabo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el versículo 24 vemos la primera presentación del matrimonio, ¿ok? Os voy a leer para que entendamos lo importante que es el matrimonio para el Señor. Volver a leerlo, dices, ¿no? El Miren lo que 24. dice: Ella lo hará. por tanto, dejará el hombre, el 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿ah? Y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y dice, y ambos estaban desnudos, ¿verdad? Abraham y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ok? Entonces, Dios creó la institución del matrimonio para que los seres humanos lograran su propósito de poblar la tierra. ¿Ya? Ahora, con esto no quiero decir que una persona soltera no tiene propósito en la historia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una tierra que ya está relativamente poblada. Entonces, no es que no quiera decir que Dios no tiene un propósito para una persona soltera, ¿ok? Pero para poblar la tierra, Dios creó la institución del matrimonio. Por eso que la institución del matrimonio es tan importante para la población de la tierra, cuál es el propósito del ser humano. ¿Entendemos? Sí. Ok. Entonces, ¿todavía tenemos un ratito más? Sí. ¿Sí? Ya. Porque ahora vamos a ver la caída, ¿ya? Ok. Entonces, ¿quién me quiere leer el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 6? Pili, tú. ¿Hasta, Sí, qué- va a hasta ver. dónde? ¿Hasta dónde? Del 3 es. ¿Cuál? Del 1 al Del 1 al 6, más o menos. Del 1 al 6, del capítulo 3. Ok. Del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta. Con ganas. No me escucho. Ahora tengo voz baja. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como él. Ya, Ahora hasta el 7. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya. Ok, chicas. Aquí es donde vemos el cambio de toda la película. Aquí es donde vemos el crimen que va a interrumpir los planes originales del Señor, que de todas maneras están dentro de su soberanía. Pero tenemos que entender qué pasó. Entonces, la mujer había sido puesta para ayudar al hombre a seguir los propósitos del Señor. Lamentablemente, en este momento se vuelve una piedra de tropiezo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, vamos a ver la película, o sea, sin ofendernos. Yo también soy mujer de esta época y Dios tiene que humillarme y yo no ofenderme de lo que es la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El enemigo, o sea, la serpiente, ¿escucha? Sí, perfecto. Ok. La serpiente es representante del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Se puede decir que la serpiente está poseída por el enemigo, quien la está utilizando, ¿no?, para conversar con la mujer. Ahora escúchenme, ¿qué tenía la serpiente que ir a verificar lo que Dios le había dicho al hombre? ¿Qué tenía la serpiente que ir a hablar esto con ella? ¿No es cierto? Para tal caso, Dios le había dado todas las pautas a Adán, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que Satanás, lo vemos en otras partes de las Escrituras, que tal es así que yo tengo las citas para mostrárselos a ustedes, si ustedes desean que Dios se las dé cuando terminemos esto, ¿ok? Es lo siguiente, que nos dice la Biblia, que antes de que la tierra vaya a ser poblada por la humanidad, ¿no?, Satanás, quien fue creado para servir a Dios, Satanás siendo un ángel, y Lucifer siendo un ángel de luz, ¿no?, que tenía una posición muy poderosa en el cielo, se rebeló contra Dios, se rebeló contra la autoridad de Dios, como para él destronar a Dios y quitarle su lugar de autoridad, ¿verdad? Entonces, Satanás no solamente hizo eso solito, él convenció a un tercio de las huestes celestiales, dice la palabra, ¿ya? Y entonces ellos le quisieron tumbar el negocio a Dios en los cielos, ¿verdad? Ustedes algunas deben haber escuchado esto antes, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás fue arrojado a la tierra con el tercio de los ángeles caídos, que un ángel caído se denomina demonio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Dios comienza a armar el jardín de Edén en la tierra, comienza a ordenar la tierra, que estaba oscura, estaba en desorden, ¿ya? Y Satanás está viendo que Dios se crea unos seres que son hechos a su imagen, que ahora Dios les está dando lo que Satanás tenía en el cielo, que era autoridad para gobernar. Satanás se enfurece y se va contra la humanidad para hacer con ellos lo que había pasado con él. Pero se dan cuenta que Satanás de por sí
está saltándose la autoridad que Dios había puesto en la tierra, porque Dios había puesto al hombre, Adán, como su autoridad, ¿no es cierto? La ayuda idónea, ella vino para ayudar a Adán con la tarea, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, porque entonces mira lo que Satanás hace. Satanás se salta la autoridad que tiene Adán y se va a conversar con Eva, se va a pellizcar a Eva, se va a incitar a Eva a decirle: oye, yo puedo hablar contigo porque tú tienes autoridad de hablar con Adán, yo hablar contigo. ¿Y sabes qué? Te voy a preguntar algo. ¿Cómo es esto de que no pueden comer de todos los árboles? Nada que ver. Alguien te está engañando. De repente Adán te está engañando. Porque yo no creo que Dios le haya dicho a él que no puede comer de todos los árboles. Pero si mira, todos los árboles están preciosos y tienen unos frutos preciosos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Ciertamente morirá. Nada que ver, nada que ver. Lo que pasa, porque como yo ya lo viví, te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que tú comas del árbol del conocimiento y del bien y del mal, vas a ser como Él. ¿Te das cuenta? Vas a ser como Él, conociendo el bien y mal. Entonces lo que pasa es que Dios tiene miedo de que tú seas como Él. Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Ya? Entonces el enemigo logra que una mujer que no estaba en autoridad, ¿ok?, hiciera exactamente lo que él hizo en el cielo. Entonces, ¿qué hace la mujer? En vez de ser ayuda idónea y decirle a Satanás: oye, aléjate de mí, mi esposo le dijo que nosotros no podemos comer de ese árbol porque Dios le dijo a él eso y punto. Pero ella no hizo eso. Ella enganchó con la serpiente le retó la autoridad de Dios y la autoridad de su esposo. ¿Ah? Y fíjate lo que hizo ella. En vez de proteger y de ser la ayuda de Adán, ella fue toda concreta, como somos, y logró que su esposo dudara de Dios. Entonces, no solamente comió ella, sino que ella le dio de comer a él, y él comió, porque ella veía de ella como una ayuda idónea. ¿Cierto? ¿Cierto? Parece feo y parece difícil a veces nosotros como mujeres, porque inmediatamente a veces se nos levanta como perdón, pero estamos viendo la historia. ¿Se acuerdan? Yo les dije desde el principio que tenemos que dejar que la historia nos corrija a nosotros y no nosotros decir eso no puede ser, tú sabes que estúpida, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Ahora, cuando antes estaban desnudos, ¿qué significa en realidad como vulnerables, puros, sin problemas, desnudos, sin ninguna ningún crédito, estaban desnudos, ¿verdad? Así claramente. Entonces, inmediatamente, miren lo que ellos hicieron en el versículo 7, se lo voy a leer. Miren lo que ellos hicieron. Sí. 4 minutos. ¿Cuatro falta para grabarlo. Para terminar de grabar. 4 minutos. Sí. Para terminar. Sí. Ok, entonces bueno, ya. Lo que yo les quiero decir es que si se fijan en el versículo 7, ellos trataron de remendar, de arreglar el problema, cosiéndose unas hojas, unas ropas, como se volvieron diseñadores de ropa, ¿ya? Ellos sacaron
coser unas prendas para salvarse de lo que Dios les había dicho, ¿verdad? De que él ciertamente moriría. Esto es el primer intento de la autosalvación, ¿ok? Ahora, no les voy a leer más, pero ustedes lo tienen que leer. Y quiero que se den cuenta que en el versículo 15 es donde Dios, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí, mueve la cabeza. Sí, ¿me escuchas? Ah, perfecto. Ok, quiero que se den cuenta de lo que ocurre en la historia de aquí en adelante, porque Dios se le va a aparecer a su pareja, ¿ok? Y él les va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Porque este es el resultado de la muerte desde ya, que ellos se escondieron de Dios, porque hubo una interrupción de la relación espiritual entre Dios y el hombre. Entró la muerte, ciertamente como Dios lo había dicho. Lo interesante es que Dios provee en el versículo 15 una promesa para restaurar lo perdido. Y esto es impresionante, porque Adán y Eva no son los que le piden a Dios una segunda oportunidad. Adán y Eva no son los que dicen, ay, perdónanos, no, ellos, Adán, inclusive le echa la culpa a la mujer, y de ahí se digna de echarle la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, no fue idea tuya. Yo no te pedí una mujer, yo no te pedí una ayuda. Tú me diste esa ayuda, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Está medio lenteja porque se va y se viene. Ahorita ya no está tu carita. Pero la voz sí se escucha. Pero la voz sí se escucha perfecto. ¿Así también oye? Sí, ¿me escuchas? Sí. Hola. ¿Ale, me oyes? Sí. Ella no te escucha, creo. Sí, te escuchamos. No, es... ¿Me escuchas? Sí, es Ya, me comparten. Entonces, lo que sucede es que inmediatamente tú ves la interrupción de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Ok, chicas? Entonces, quiero que vean la misericordia de Dios en el versículo 15, donde es lo siguiente, ¿ok? Hablando Dios con la mujer. No, perdón. Hablando Dios primeramente serpiente, dirigiéndose al enemigo de la mujer, del hombre. ¿Me escuchan? Sí. No sé si me ve. Sí te vemos. Carlita. Ese Sí, es el grupo sí. de chicas de ella. Ajá, sí. ¿Me debo escribirle? Diré, sigue hablando. Perfecto. Para terminar. Ajá. Dios hablando. Y aquí es donde van a empezar ustedes el estudio por video, así que ya no vamos a tener que hablar así. Dice así, en el versículo 15, que es la primera mención del Evangelio. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ok, chicas, aunque no lo pueden creer, porque yo no lo podía creer al principio, el versículo 15 del capítulo Génesis 3, ¿ya? Es lo que se conoce como el proto-evangelio. Es la promesa de Dios de enviar a un Salvador a darle por la cabeza al enemigo, pero lamentablemente el Salvador tendrá también que sufrir una herida en el calcañar, que es el tobillo, lo cual es una referencia a la muerte del Salvador en la cruz. ¿Ok? Chicas, las dejo habiéndoles compartido quiénes somos, para qué fuimos creadas, ¿ok? Y ahora
tenemos que leer el resto de la historia si queremos saber cómo Dios va a redimir y cómo Dios va a cubrir este pecado de nosotros, por lo cual hemos adquirido la muerte, cómo Dios va a poder restaurar todo a lo que se dio inicio en el jardín del Edén. ¿Sí? Ahí les dejo. Gracias, gracias.